A finales de abril de 1818, en los terrenos de la finca Ashworth en Derbyshire, el invernadero se erguía como un joyero de cristal y hierro contra el crepúsculo incipiente. Sus cristales empañados por el aliento de flores exóticas que no tenían cabida en la fría primavera inglesa. En su interior, Eleanor Thornhill se movía entre los bancales elevados y las macetas de terracota con la silenciosa eficiencia de alguien que había aprendido a hacerse pequeña, su práctico vestido de lana gris ya humedecido en el bajo por el aire húmedo que se adhería a todo en aquel frondoso santuario. Tenía 32 años, viuda desde hacía 3, y durante los últimos 6 meses había servido como cuidadora del invernadero para un duque al que nunca había conocido, un hombre perpetuamente en el extranjero, mientras ella atendía su colección de curiosidades botánicas en bendita soledad. El puesto había sido una merced que no se atrevía a cuestionar, conseguido a través de una prima lejana que se compadecía de ella lo suficiente como para escribir una carta de presentación, pero no tanto como para recibirla en la buena sociedad. La sociedad había emitido su veredicto sobre Eleanor Thornhill mucho antes de la muerte de su esposo, y la viudez no había hecho más que sellar lo que su falta de belleza, su falta de fortuna y el desafortunado accidente que le había dejado la mano izquierda, marcada por cicatrices y rígida ya, habían determinado. Era invisible, y había aprendido a preferirlo así. Aquí, entre el jazmín que caía en cascada de las cestas colgantes y las extrañas orquídeas que requerían una atención tan precisa, encontró un propósito que no le pedía nada más que conocimiento y cuidado. La luz del atardecer se filtraba a través del cristal en tonos de ámbar y perla, atrapando la humedad que perlaba las anchas hojas y pintaba el aire mismo con un color vivo. Eleanor se detuvo junto a la más grande de las orquídeas, un espécimen temperamental de algún rincón lejano del imperio, y se permitió la más mínima sonrisa al notar el nuevo brote que surgía de su base. Esto, al menos, podía nutrirlo. Esto, al menos, no se apartaría de su mano dañada, ni su rostro sencillo, ni los susurros que la seguían como el humo. Ajustó la regadera de cobre, sintiendo el dolor familiar en la palma de su mano izquierda donde las cicatrices tiraban, y respiró el espeso perfume del jazmín que siempre se intensificaba al acercarse la noche. A través del cristal empañado podía ver la gran casa más allá, sus ventanas comenzando a brillar con la luz de las velas, y sintió la resignación familiar posarse sobre ella como un chal. En algún lugar de aquellas elegantes estancias, la vida continuaba en patrones de los que ella nunca más formaría parte, pero aquí, en su reino de cristal, había encontrado algo mejor que la aceptación. Había encontrado la paz. O eso se decía a sí misma mientras volvía hacia su trabajo, sin saber que el duque de Ashworth había regresado a casa esa misma tarde, y que en ese mismo instante él estaba de pie en la sombra de la entrada del invernadero, observándola con una expresión de inesperada curiosidad. Ahora, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. ¡Gracias! A Eleanor se le cortó la respiración cuando oyó el clic del pestillo de la puerta, un sonido que atravesó el húmedo silencio del invernadero como una cuchilla, y se giró con su mano dañada, aún apoyada en las brillantes hojas de la orquídea, para encontrar a un hombre de pie justo en la entrada, su alta figura recortada contra el crepúsculo que se profundizaba más allá del cristal empañado. Por un momento ninguno de los dos se movió, y en esa respiración suspendida, Eleanor sintió el viejo pánico familiar subir por su pecho, el impulso instintivo de disculparse por su presencia, por existir en un espacio donde pudiera ser vista, pero algo en la quietud de él la mantuvo helada en su sitio. Él tendría quizás 38 años, aunque las sombras dificultaban la certeza, vestido con un abrigo de noche oscuro que hablaba de viaje y prisa en lugar de una cena formal, y sus ojos, se dio cuenta con un sobresalto,
estaban fijos no en su rostro, sino en su mano, donde descansaba contra la planta. Su Excelencia, logró decir, las palabras saliendo más firmes de lo que se sentía, y retiró su mano rápidamente, ocultándola contra su falda gris en un gesto que se había vuelto inconsciente con los años. El duque de Ashworth se adentró más en el invernadero, y la luz del farol que ella había colgado cerca de la puerta iluminó sus facciones adecuadamente, revelando un rostro que era apuesto de una manera severa, todo ángulos agudos y ojos inteligentes que continuaban siguiendo sus movimientos con una atención que le erizó la piel. «Lamento la intrusión», dijo él, y su voz era más profunda de lo que había esperado, quizás endurecida por años en el extranjero en climas menos indulgentes que la perpetua humedad de Inglaterra. «Llegué esta tarde y me dijeron que había adquirido una cuidadora de invernadero en mi ausencia». Ella sintió que su espalda se enderezaba a pesar de sí misma, un terco núcleo de orgullo afirmándose incluso mientras catalogaba todas las formas en que este encuentro podría terminar en su despido. «Espero que mi trabajo haya sido satisfactorio, Su Excelencia», respondió, y señaló con la mano derecha los prósperos especímenes que los rodeaban. «La colección se ha mantenido según las instrucciones dejadas por su anterior cuidador». Él se acercó más, sus botas silenciosas sobre el suelo de ladrillo, y Eleanor se obligó a no retroceder mientras él se aproximaba a la orquídea que ella había estado cuidando. «Esta se estaba muriendo cuando me fui», observó él, y había algo en su tono que no era exactamente una pregunta, pero que invitaba a una respuesta de todos modos. Requería un ajuste en el programa de riego y su reubicación en este banco, donde la luz de la tarde es menos directa. Se oyó decir Eleanor, su voz adquiriendo la tranquila confianza que solo emergía cuando hablaba de su trabajo. Las raíces habían comenzado a pudrirse por el exceso de humedad. Él la miró entonces. La miró de verdad. Y Eleanor sintió todo el peso de su atención como algo físico, su mirada moviéndose de su rostro a sus manos, y de vuelta con una consideración que era completamente diferente a las miradas despectivas a las que se había acostumbrado por parte de los raros miembros de la sociedad que se fijaban en ella. «La ha salvado», dijo él simplemente, y algo en esas palabras, en la franqueza de su reconocimiento, le pareció más peligroso de lo que cualquier desaprobación podría haber sido. Más allá del cristal, la última luz del día se desvaneció en la noche verdadera, y Eleanor se volvió agudamente consciente de que estaban solos en este santuario húmedo, que su cabello había comenzado a escaparse de sus horquillas por la humedad, que él no mostraba ninguna inclinación a irse, y que por primera vez en más tiempo del que podía recordar, alguien estaba mirando su trabajo, a ella, y viendo algo digno de su continua atención. La mañana del 1 de mayo llegó con esa peculiar luminosidad que sigue a la lluvia, el tipo de luz que hace que todo parezca recién lavado e inquietantemente expuesto, y Eleanor se despertó en su pequeña cabaña al borde de los terrenos de la finca con el corazón ya acelerado en el pecho, convencida de que el encuentro de la noche anterior solo podría resultar en su despido. Había permanecido despierta durante horas después de regresar del invernadero, repasando cada palabra, cada momento en el que quizás había sobrepasado los límites de su posición, y para cuando el pálido amanecer se coló por su ventana, casi se había persuadido a sí misma de empacar sus pocas pertenencias antes de que llegara la inevitable citación. Pero la mañana no trajo ningún mensaje de la gran casa, y para las 10 en punto, Eleanor se encontraba de nuevo en el invernadero con las manos temblorosas, cuidando los bulbos de primavera que brotaban de la tierra en sus macetas de terracota, sus brotes verdes un recordatorio de que el crecimiento continuaba independientemente de la ansiedad humana. Acababa de terminar de ajustar la sombra en las ventanas del este, cuando oyó voces que se acercaban por el sendero de grava, y a través del cristal reconoció a la señora Blake,
la ama de llaves principal, caminando con una criada más joven cuyo nombre Eleanor nunca podía recordar. Se detuvieron justo fuera de la puerta del invernadero, lo suficientemente cerca como para que sus voces se oyeran claramente a través del panel de ventilación ligeramente abierto, y Eleanor se quedó helada con su mano marcada por cicatrices aún apoyada en el pestillo de la ventana. Su excelencia estuvo preguntando por ella esta mañana, decía la señora Blake, su tono con esa cualidad particular de deleite que proviene de poseer información que otros desean. Quería saberlo todo él. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Quién la había recomendado? ¿Cuáles eran sus circunstancias? A Eleanor se le cortó la respiración y se encontró incapaz de moverse, atrapada entre el deseo de huir y la terrible necesidad de escuchar lo que se diría sobre ella. ¿Y qué le dijo usted?, preguntó la criada más joven, su voz brillante de curiosidad. La señora Blake suspiró de una manera que sugería que se preparaba para impartir una sabiduría nacida de una larga experiencia en el manejo de verdades difíciles. Le dije lo que cualquiera en el condado podría decirle, que es Eleanor Thornhill, viuda de James Thornhill, quien se bebió hasta una tumba temprana y la dejó sin nada más que deudas y una reputación hecha jirones, que se la consideraba incasable incluso antes de esa desafortunada unión, siendo tan sencilla como es, y con ese accidente en su mano, que la sociedad no quería saber nada de ella después del escándalo de las apuestas de su marido, y que ha estado viviendo de la caridad de parientes lejanos que se alegraron bastante de verla instalada aquí, donde no los avergonzaría. Eleanor sintió que algo frío se le asentaba en el estómago, aunque nada de esto era nuevo para ella. Escucharlo en voz alta, en tonos tan objetivos, de alguna manera lo hacía más real, más ineludible. ¿Y qué dijo su excelencia a todo eso?, insistió la criada. La voz de la señora Blake se suavizó ligeramente, adoptando una nota de algo que podría haber sido aprobación. Dijo que no le importaban en absoluto las opiniones de la sociedad, que el invernadero nunca había estado mejor mantenido y que la posición de la señora Thornhill aquí era completamente segura. Luego preguntó cuál era su cabaña. Eleanor permaneció perfectamente quieta con su vestido gris entre los brotes verdes emergentes, su mano dañada presionada contra su pecho, donde su corazón latía con una confusión de miedo y algo que no se atrevía a nombrar, mientras más allá del cristal empañado las voces se alejaban y la brillante luz de la mañana iluminaba cada rincón de su santuario de cristal con una claridad implacable. Pasaron 3 días en un peculiar estado de suspensión, durante los cuales Eleanor se movió a través de su trabajo con una conciencia agudizada que transformó cada momento en el invernadero en algo a la vez ordinario y cargado de posibilidad. Y en la tarde del 4 de mayo estaba cuidando los cítricos en sus grandes cajas de madera cuando escuchó sus pasos en el sendero de grava y sintió que su mano marcada por cicatrices comenzaba a temblar contra la regadera que sostenía. «Su excelencia», dijo mientras él entraba, y agradeció que su voz emergiera firme, aunque su pulso se acelerara de una manera que se sentía tanto peligrosa como imposible de controlar. «Señora Thornhill», respondió él, adentrándose en el cálido ambiente húmedo con una soltura que sugería que tenía todo el derecho a estar allí, lo cual, por supuesto, tenía, siendo este su invernadero, su finca, su mundo entero en el que ella era simplemente una presencia temporalmente tolerada. «He estado revisando los planos para la renovación del Jardín Sur», continuó, y sacó un rollo de dibujos de debajo de su brazo, extendiéndolos sobre la mesa de trabajo de madera con manos que se movían con una precisión segura. «Me encuentro inseguro sobre varios de los arreglos propuestos y me preguntaba si podría ofrecer su perspectiva». Eleanor dejó la regadera con cuidado, secándose las palmas de las manos contra su falda gris, en un gesto nacido más de los nervios que de la necesidad, y se acercó para examinar los dibujos, aunque cada instinto le decía que esta petición era de alguna manera sin precedentes,
que los duques no buscaban las opiniones de cuidadoras de invernaderos viudas sobre asuntos de planificación de fincas. Los bocetos mostraban parterres y senderos elaborados, plantaciones que requerirían años de mantenimiento cuidadoso, y sintió que su interés profesional superaba su ansiedad mientras estudiaba las configuraciones. «Esta sección de aquí», dijo, señalando con la mano derecha para evitar mostrarle la izquierda dañada, la ubicación propuesta de los rosales los dejaría compitiendo por la luz con los robles establecidos, y sufrirán por ello. Él se inclinó más cerca para ver dónde ella indicaba, y Eleanor se volvió intensamente consciente de su proximidad, de la forma en que su hombro casi rozaba el de ella, del aroma a sándalo, y algo más que no podía nombrar que parecía pertenecerle solo a él. «¿Qué sugeriría en su lugar?», preguntó él, y había algo en su tono que hacía que la pregunta se sintiera como algo más que una simple pregunta sobre horticultura. Ella forzó su atención de nuevo a los dibujos, tratando de ignorar la forma en que su mano temblaba ligeramente mientras trazaba un patrón alternativo con su dedo. «Aquí, a lo largo de este muro sur, donde recibirían plena luz de la mañana y protección del viento del norte, y quizás clemátides trepando por el muro detrás de ellos para crear profundidad sin competencia por los recursos. Los cítricos detrás de ellos comenzaban a abrir sus cerosas flores blancas, llenando el invernadero con una dulzura que parecía casi excesiva en su intensidad, y cuando Alexander giró la cabeza para mirarla a ella, en lugar de los planos, Eleanor descubrió que no podía sostenerle la mirada. No podía soportar el peso de lo que viera allí, que se parecía notablemente a un interés genuino, a respeto, a algo que se había enseñado a sí misma años atrás, a dejar de esperar que alguien dirigiera hacia su ser sencillo, marcado por cicatrices y socialmente arruinado. Pasó una semana completa antes de que Eleanor volviera a ver a Alexander, y para la noche del 11 de mayo ya casi se había convencido de que su conversación sobre los diseños del jardín no había sido más que una cortesía momentánea, que su interés en sus opiniones había sido simplemente el impulso de un aristócrata aburrido buscando diversión, y acababa de terminar de avivar las estufas de calefacción para la noche, cuando escuchó sus pasos acercándose a través del crepúsculo incipiente, y sintió que su corazón daba ese salto ahora familiar que despreciaba experimentar. «Señora Thornhill», dijo él al entrar, y había algo diferente en su porte esta noche, una energía que sugería un propósito en lugar de una visita casual, y Eleanor se giró desde la estufa con la tierra aún oscureciendo sus faldas grises y su mano dañada moviéndose instintivamente para ocultarse detrás de su espalda. «Su Excelencia», respondió, y se preguntó si él podría oír la falta de aliento en su voz, la forma en que su inesperada presencia parecía alterar el aire mismo en el invernadero, hasta que incluso el familiar aroma a jazmín se sentía casi abrumador en su dulzura. «Le he traído algo», dijo sin preámbulos, y de su bolsillo del abrigo sacó una pequeña bolsa de seda azul profundo que atrapó la luz de la lámpara mientras la extendía hacia ella, y Eleanor se encontró mirando el regalo ofrecido con una confusión de emociones que no podía empezar a desenredar. No hizo ningún movimiento para tomarlo. Su mano marcada por cicatrices permaneció oculta mientras su mano derecha se quedaba a su lado, y podía sentir el peso del decoro presionándola como el aire húmedo antes de una tormenta. «Su Excelencia, no puedo aceptar regalos», dijo en voz baja, y las palabras sabían a ceniza incluso mientras las pronunciaba, incluso cuando una parte de ella deseaba desesperadamente extender la mano y tomar lo que él ofrecía, permitirse creer que esta atención imposible podría significar algo más allá de la caridad o un capricho pasajero. Alexander no retiró la mano, sino que dio un paso más cerca, y Eleanor se volvió agudamente consciente de que más allá del cristal empañado la tarde se oscurecía hacia la noche, que estaban solos aquí como lo habían estado esa primera noche,
que las reglas que ella invocaba para protegerse quizás ya estaban rotas sin remedio. «Son semillas», dijo él, y su voz llevaba una gentileza que de alguna manera empeoraba todo, haciendo que las defensas que había construido alrededor de su corazón se sintieran de repente frágiles como el cristal del invernadero. Semillas que recogí durante mis viajes por Oriente, variedades que nunca he visto cultivadas en Inglaterra, y pensé. Hizo una pausa, y Eleanor se obligó a mirarlo a los ojos, aunque hacerlo se sentía peligrosamente como caer. Pensé que si alguien podía persuadirlas para que crecieran en nuestro clima, en nuestra tierra, serías tú. El énfasis que puso en nuestro creó una intimidad que la aterrorizó, que sugería un futuro compartido, una asociación que se extendía más allá de lo meramente profesional, y Eleanor sintió lágrimas picar inesperadamente en sus ojos, porque nadie, en todos sus 32 años, la había mirado jamás como Alexander Pembroke la miraba ahora, como si poseyera un valor más allá de su utilidad, como si su habilidad importara, como si ella misma importara. A lo lejos, más allá del cristal, pudo oír el primer retumbar de un trueno, pudo oler a través de los paneles de ventilación esa cualidad eléctrica particular que precede a la lluvia, y cuando Alexander se adelantó y tomó suavemente su reacia mano derecha para presionar la bolsa de seda en su palma, Eleanor no se apartó, aunque sabía que debería, aunque la tormenta se preparaba en la oscuridad y se disponía a estallar sobre la finca con toda la inevitabilidad de todo lo que ella había estado tratando tan desesperadamente de no esperar. La tormenta estalló con una violencia sorprendente no 10 minutos después de que Eleanor aceptara la bolsa de seda con semillas, y las primeras cortinas de lluvia golpearon contra el cristal del invernadero con tal fuerza que instintivamente retrocedió de los paneles más cercanos, como si la barrera entre el refugio y la tempestad pudiera resultar insuficiente para protegerlos. Y Alexander se acercó en lo que podría haber sido protección, o simplemente el instinto de buscar compañía ante la furia de la naturaleza. Y Eleanor descubrió que su mano todavía aferraba la bolsa de seda azul como si fuera algo de un valor inconmensurable. Lo que quizás era, aunque no por el valor monetario de las semillas exóticas, sino por lo que representaba el regalo, por la posibilidad que sugería de que pudiera ser vista como algo más que un par de manos serviciales cuidando plantas que mujeres más adecuadas admirarían más tarde. Su Excelencia debería regresar a la casa antes de que los caminos se vuelvan intransitables, dijo, aunque mientras las palabras salían de sus labios sintió la vacuidad de ellas, sintió la forma en que una parte de ella deseaba desesperadamente que se quedara aquí en este santuario de cristal mientras el mundo exterior se disolvía en agua y oscuridad. Y Alexander negó con la cabeza con una leve sonrisa que sugería que entendía exactamente lo que ella no había dicho bajo lo que sí había dicho. Creo que esa oportunidad ya ha pasado, respondió él, señalando las ventanas ahora completamente oscurecidas por torrentes que convertían el cristal en ríos corrientes. Y no importa, he estado atrapado en lugares mucho peores que un invernadero en compañía de compañeros mucho menos interesantes. Y Eleanor sintió que sus mejillas se calentaban ante el cumplido, aunque se dijo a sí misma que no leyera demasiado en palabras que un duque podría ofrecer a cualquiera, que el encanto era quizás simplemente su modo natural de interacción con el mundo. Se movió para revisar los paneles de ventilación, asegurándose de que estuvieran sellados contra la lluvia torrencial, y se ocupó de ajustar las lámparas para compensar la oscuridad prematura que la tormenta había traído, y era consciente de que Alexander la observaba realizar estas tareas familiares con una atención que se sentía casi tangible, como si su mirada llevara un peso y un calor que la tocaban incluso a través del espacio húmedo entre ellos. El trueno se acercó, sacudiendo el cristal en sus marcos, y Eleanor se sintió atraída de nuevo hacia el centro del invernadero,
donde Alexander estaba de pie entre los cítricos en macetas, con sus flores blancas brillando pálidas a la luz de la lámpara, y quizás fue la intimidad impuesta por la tormenta, o quizás fue simplemente que sus defensas se habían ido erosionando constantemente desde esa primera noche en que él la encontró aquí. Pero cuando él preguntó en voz baja cuánto tiempo llevaba viuda, se encontró respondiendo con una verdad que no le había contado a nadie en este lugar. 3 años, dijo, y su voz salió más pequeña de lo que pretendía, pero se siente a la vez más largo y más corto que eso, como si el duelo tuviera una forma de distorsionar el tiempo, hasta que no puedes recordar del todo si la vida que tenías antes fue real o algo que imaginaste en un sueño que desde entonces has olvidado. No había tenido la intención de decir tanto, no había tenido la intención de revelar el giro filosófico que sus solitarias veladas habían dado a sus pensamientos, pero Alexander asintió como si entendiera exactamente lo que ella quería decir, y dijo suavemente que había perdido a su padre hacía 2 años, y que a veces todavía se giraba para hablarle antes de recordar, y en ese reconocimiento compartido de la pérdida, algo cambió entre ellos. Alguna barrera se disolvió como la lluvia disolvía el cristal transparente en una opacidad corriente, y cuando Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, cuando se escuchó a sí misma decir las palabras que había guardado durante 3 años sobre el hijo que había llevado durante 7 meses, antes de perder tanto al bebé como al esposo por la fiebre que había barrido su aldea, Alexander cerró la distancia entre ellos y la atrajo contra su pecho con una gentileza que rompió algo en su interior que se había mantenido rígido y quebradizo durante demasiado tiempo, y ella lloró contra su abrigo mientras la mano de él le acariciaba el cabello y la lluvia continuaba su tamborileo incesante contra el cristal que los protegía de todo excepto de la verdad de sus propios corazones, y en su mano izquierda sintió el frío metal de su anillo de bodas presionando contra su palma mientras se aferraba a las solapas de él. Sintió el peso de la lealtad a un pasado muerto luchando con el peligroso presente vivo de los brazos de este hombre a su alrededor y su aliento cálido contra su sien, y cuando finalmente se apartó y lo miró a la cara, vio algo allí que se parecía notablemente a la ternura, a la comprensión, al comienzo de algo que la aterrorizaba precisamente porque lo deseaba desesperadamente. Y el momento se tensó entre ellos con la tormenta rugiendo afuera y el aroma a jazmín casi sofocante en su dulzura, y su mano aún apoyada en su mejilla donde había secado sus lágrimas, y Eleanor supo con absoluta certeza que todo estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni prevenir ni predecir del todo, y el conocimiento se sintió como estar al borde de un acantilado en la oscuridad, sin saber si el siguiente paso sería caer o volar. Eleanor se despertó la mañana del 15 de mayo, con la vergüenza ardiendo en su pecho como brasas, el recuerdo de la noche anterior reproduciéndose en su mente con una claridad insoportable. Cómo había llorado contra el abrigo de Alexander, cómo le había permitido abrazarla como si tuviera algún derecho a tal consuelo, cómo lo había mirado a la cara con el corazón desnudo y vulnerable en sus ojos, y se había levantado antes del amanecer para perderse en el trabajo, podando y regando con manos que temblaban ligeramente cada vez que recordaba el calor de sus brazos a su alrededor, la ternura en su voz cuando había hablado de su propio duelo, y estaba hasta los codos trasplantando un helecho temperamental cuando la señora Blake apareció en la puerta del invernadero con la noticia de que su excelencia estaba entreteniendo a unos visitantes y deseaba un recorrido por los jardines, y el primer instinto de Eleanor fue negarse, alegar un trabajo que no podía ser interrumpido, pero la expresión de la ama de llaves dejó claro que no era una petición sino una citación, y así Eleanor se encontró lavándose las manos, alisando su vestido gris y recogiendo los pocos mechones de cabello que se habían escapado de su severo moño, y cuando salió al brillante sol de la mañana,
encontró a Alexander de pie cerca del jardín de rosas, con 3 damas vestidas con elegantes trajes de paseo de muselina estampada, sus sombrillas como flores brillantes contra el césped verde, e incluso desde la distancia, Eleanor pudo identificar a Lady Caroline Hastings por la particular inclinación de su barbilla que hablaba tanto de belleza como de la certeza absoluta de su propia importancia. Eleanor se acercó con una renuencia pesada en sus miembros, su mano izquierda dañada metida como siempre ligeramente detrás de su espalda, y mantuvo los ojos bajos de la manera que se esperaba de los sirvientes, hasta que Alexander dijo con una calidez inconfundible en su voz: «Ah, señora Thornhill, esperaba que pudiera unirse a nosotros. Estas damas han expresado interés en las nuevas plantaciones, y les dije que nadie conoce los jardines mejor que usted». Y Eleanor sintió el peso de 3 pares de ojos, evaluándola con la particular minuciosidad que las mujeres de moda aplicaban a aquellos que consideraban por debajo de su atención, catalogando su vestido sencillo, sus manos ásperas por el trabajo, su completa falta de belleza o gracia, y ella hizo una ligera reverencia y murmuró que estaría feliz de mostrarles los jardines, aunque la felicidad era quizás lo más alejado de lo que sentía mientras Lady Caroline sonreía con labios que no llegaban a sus ojos y decía con una voz como miel vertida sobre cristal: «Qué encantador que su excelencia se interese tanto por el personal. Habla muy bien de su carácter, ¿no es así? Aunque uno debe tener cuidado de que la amabilidad no se confunda con algo más particular». La puya aterrizó con precisión, y Eleanor sintió que el color subía a sus mejillas incluso mientras se obligaba a mantener la compostura, a guiarlos por los senderos que había ayudado a diseñar, señalando las variedades de rosas que florecerían durante todo el verano, la cuidadosa colocación de plantas perennes para asegurar un color continuo, y era agudamente consciente de Alexander caminando a su lado, más cerca de lo necesario, pidiéndole su opinión sobre varias plantaciones, con una deferencia que hacía que la sonrisa de Lady Caroline se volviera cada vez más quebradiza, y cuando llegaron al invernadero y Eleanor explicó el sistema que había desarrollado para propagar los especímenes exóticos, Alexander la miró con una admiración tan obvia que Lady Caroline de hecho se rió, un sonido como de cristal rompiéndose, y dijo con una crueldad exquisita disfrazada de broma: «Mi querido duque, le habla a su jardinera como si fuera una botánica presentando ante la Real Sociedad». Y Eleanor sintió que las palabras golpeaban como un golpe físico, sintió el peso familiar de su lugar en el mundo asentándose de nuevo sobre sus hombros como cadenas, y vio algo brillar en los ojos de Alexander que podría haber sido ira antes de que él dijera con perfecta cortesía y un acero inconfundible bajo las palabras: «La señora Thornhill posee más conocimiento de horticultura que la mayoría de los hombres que ostentan ese título, y me considero afortunado de tener su experiencia a mi disposición», y el énfasis que puso en experiencia creó una tensión repentina que flotaba en el aire como la humedad antes de una tormenta. Y Eleanor se dio cuenta con un horror creciente de que su defensa de ella, su evidente consideración, solo empeoraría infinitamente las cosas una vez que estas mujeres regresaran a sus salones y comenzaran a hablar. Pasaron 2 días durante los cuales Eleanor se mantuvo en el invernadero y su cabaña contigua con la determinación de alguien que entendía que la visibilidad significaba vulnerabilidad, y se dijo a sí misma que el rubor de vergüenza que ardía perpetuamente en su pecho se desvanecería si simplemente evitaba la casa principal y a sus habitantes, y especialmente evitaba cualquier posibilidad de encontrarse con Alexander Pembroke, cuya amabilidad se había vuelto más peligrosa que cualquier crueldad porque la hacía esperar cosas que nunca podrían ser, y estaba trabajando entre las mesas de propagación en la tarde del 17 de mayo, cuando escuchó voces que llegaban a través de la puerta abierta del cobertizo de jardinería, la cadencia particular de los sirvientes, hablando libremente porque se creían sin ser observados,
y algún instinto hizo que Eleanor se congelara con las manos enterradas en la tierra y el aliento contenido en la garganta al reconocer la voz de Mary, una de las doncellas de arriba, diciendo con una risa apenas reprimida que Lady Caroline le había dicho a la señora Henderson, quien le había dicho a la cocinera, que el duque claramente había estado demasiado tiempo en el extranjero, si pensaba que una viuda con una mano lisiada y una cara como un sermón de domingo era compañía apropiada para un hombre de su posición. Eleanor sintió que las palabras golpeaban como puñetazos, cada una aterrizando con precisión contra los lugares sensibles que había pasado 3 años aprendiendo a proteger, y otra voz, perteneciente a la pinche de cocina cuyo nombre Eleanor no podía recordar, añadió con la crueldad de la juventud que quizás Su Excelencia simplemente se compadecía de la señora Thornhill y no se daba cuenta de cómo se interpretaría su caridad, cómo la gente ya estaba diciendo que debía ser peculiar en sus gustos si pasaba tanto tiempo con una mujer que parecía haber sido ensamblada con piezas de repuesto, y ninguna de ellas de las buenas, y la risa que siguió fue brillante y descuidada como un cristal rompiéndose, y Eleanor permaneció perfectamente quieta en el cobertizo de jardinería, con las manos comenzando a temblar y la tierra cayendo entre sus dedos como los restos de sueños tontos, desmoronándose de nuevo a la tierra. Esperó hasta que las voces se desvanecieron antes de moverse, antes de permitirse respirar de nuevo, y luego caminó con cuidadosa dignidad de regreso a su cabaña, donde sacó su único baúl de debajo de la cama y comenzó a doblar los pocos vestidos que poseía con manos que temblaban tan violentamente que tuvo que detenerse 2 veces simplemente para presionar las palmas de las manos contra sus muslos y obligarse a mantener la calma, y se dijo a sí misma que esto era inevitable, que había sabido desde el principio que un hombre como Alexander Pembroke nunca podría ver a una mujer como ella como algo más que un objeto de interés pasajero o piedad temporal, que su amabilidad había sido exactamente lo que los sirvientes sugerían, caridad confundida por su desesperado y solitario corazón con algo más cálido y personal. Al anochecer había empacado todo lo que poseía y había escrito una carta de renuncia con su cuidada caligrafía, agradeciendo a su excelencia la oportunidad de servir y explicando que asuntos familiares requerían su partida inmediata. La mentira, sabiendo amarga en su lengua, incluso en forma escrita, y se sentó en la pequeña mesa de su cabaña, con la carta sellada y su baúl empacado, y la última luz desvaneciéndose en las ventanas, y se permitió un momento de duelo por la vida que había comenzado a imaginar aquí entre las plantas que se habían convertido en sus compañeras y el hombre cuya atención la había hecho sentir por primera vez en años como si pudiera ser algo más que la suma de los desdenes de la sociedad. Y luego presionó su mano izquierda marcada por cicatrices contra su boca para ahogar el sonido de su llanto, y se dijo a sí misma que por la mañana se habría ido antes de que alguien pudiera presenciar la humillación final de su partida, antes de que Alexander pudiera ofrecer más de la piedad que todos aparentemente veían tan claramente en su consideración por ella, antes de que tuviera que soportar las miradas de complicidad de los sirvientes que entendían lo que ella había sido demasiado tonta para aceptar, que algunas barreras no se podían cruzar por muy amablemente que un duque hablara de horticultura o por muy tiernamente que secara las lágrimas durante una tormenta. Eleanor había tenido la intención de escabullirse antes del amanecer como un fantasma que abandona una casa que ha habitado brevemente y sin consecuencias, pero el universo o el destino, o quizás simplemente su propio duelo agotado, habían conspirado en su contra, y se había quedado dormida en la silla junto a su baúl empacado, todavía con su vestido gris y con su carta de renuncia aferrada en su mano izquierda marcada por cicatrices. Y cuando se despertó de un sobresalto, fue para encontrar la tarde asentándose densa y dorada a través de las ventanas de la cabaña, y el sonido de pasos que se acercaban con el particular ritmo confiado
que había aprendido a reconocer en estas últimas semanas, y apenas tuvo tiempo de ponerse de pie y alisar sus faldas arrugadas antes de que Alexander apareciera en el umbral de su cabaña sin llamar, su rostro enrojecido como si hubiera estado buscando durante algún tiempo, su abrigo oscuro desechado en algún lugar y las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos en un estado de desorden que nunca le había visto permitir antes, y sus ojos fueron inmediatamente al baúl y luego a la carta en su mano, y algo en su expresión cambió de preocupación a lo que parecía notablemente furia, mientras decía con una intensidad apenas controlada: «Dime que esto no es lo que parece». Eleanor sintió que su compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su mirada, bajo la acusación en su voz que sugería que ella le estaba haciendo algo a él en lugar de protegerlos a ambos de las consecuencias de su bondad fuera de lugar, y levantó la barbilla y dijo con toda la dignidad que pudo reunir que estaba agradecida por la oportunidad de servir, pero que era hora de que buscara un puesto en otro lugar, y las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos, la mentira transparente como el cristal del invernadero, y Alexander dio 3 pasos hacia el interior de la cabaña, y de repente el pequeño espacio se sintió imposiblemente íntimo, cargado de una electricidad que hacía que el aire mismo pareciera vibrar, y dijo con una voz áspera por la emoción: «No nos insulte a ambos con invenciones corteses, Eleanor. Sé lo que pasó, sé lo que escuchaste, y sé que estás huyendo porque la crueldad de la sociedad te ha convencido de que mi consideración por ti es de alguna manera vergonzosa o equivocada. El uso de su nombre de pila sin permiso ni preámbulos la golpeó como un toque físico, íntimo y posesivo, y sintió que las lágrimas comenzaban a arder detrás de sus ojos, incluso mientras se obligaba a decir que él no entendía, que su atención hacia ella ya había causado habladurías, que ella no sería el instrumento de daño a su reputación o posición. Y mientras hablaba su voz comenzó a quebrarse y a traicionarla, y de repente ya no hablaba de reputación en absoluto, sino de la verdad más profunda que yacía debajo, que no podía soportar ser un objeto de piedad, no podía soportar saber que cuando él la miraba, solo veía a alguien a quien rescatar o reformar o redimir mediante el ejercicio de su noble caridad. Alexander emitió un sonido que podría haber sido de frustración o dolor, y cerró la distancia restante entre ellos, y en un gesto que dispersó sus palabras como pájaros asustados, extendió la mano y tomó la carta de renuncia de su mano y la rasgó limpiamente por la mitad, y luego otra vez, los pedazos cayendo al suelo de la cabaña como nieve, y dijo con una intensidad que le cortó la respiración: «¿Crees que te compadezco? Que mi consideración es condescendencia disfrazada de amabilidad? Pero estás equivocada, Eleanor. Estás espectacular y completamente equivocada, y estoy a punto de demostrarlo de una manera que no dejará lugar a tu obstinado martirio, ni a tu determinación de creerte indigna de un afecto genuino». Eleanor sintió que el mundo se inclinaba y se estrechaba hasta que no hubo nada más que el pequeño espacio de su cabaña y el hombre de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos y el particular tono dorado que se entrelazaba en el marrón de su iris, y antes de que pudiera presentar otro argumento o erigir otro muro defensivo, él levantó la mano y trazó la línea de su mandíbula con dedos que temblaban ligeramente, como si él también sintiera el peso de este momento, este cruce de una frontera invisible que, una vez atravesada, nunca podría desandarse, y dijo con una voz áspera por la emoción que lo que sentía por ella no tenía nada que ver con la piedad y todo que ver con la forma en que hablaba de la composición del suelo, como si fuera poesía, la forma en que su mano marcada por cicatrices se movía con una gracia inconsciente entre las plantas, la forma en que había llorado por un niño perdido durante una tormenta
y le había confiado un duelo que claramente no compartía con nadie más. La forma en que lo desafiaba y lo cuestionaba y lo trataba no como a un duque al que hay que deferir, sino como a un hombre a ser considerado y a veces contradicho y siempre enfrentado como un igual. Ella permaneció congelada bajo su tacto, apenas respirando, sintiendo cómo la cuidadosa arquitectura de su resignación se desmoronaba como arcilla secada al sol. Y cuando intentó hablar, él colocó suavemente su pulgar sobre sus labios y dijo que había pasado 3 años viajando por el continente en busca de algo que no podía nombrar, rodeado de las bellezas más célebres y las mujeres más elegibles de una docena de ciudades, y no había sentido nada más que una apreciación distante, como la que uno podría sentir por una pintura bien ejecutada o una pieza musical particularmente fina, estética y vacía, y luego había regresado a su finca y había encontrado a una viuda en su invernadero a medianoche, hablando con el jazmín como si las flores pudieran oírla, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se había sentido genuinamente curioso, genuinamente comprometido, genuinamente despierto. Las palabras cayeron sobre Eleanor como la lluvia, empapando la tierra reseca de su autopercepción, y sintió que algo antiguo y herido comenzaba a desplegarse en su pecho como una semilla que había esperado años las condiciones adecuadas para arriesgarse a la vulnerabilidad del crecimiento. Y cuando Alexander movió su mano de sus labios para acunar su rostro con una ternura que hizo que sus ojos ardieran en lágrimas, ella no intentó apartarse, y cuando él se inclinó hacia adelante con una lentitud agonizante, como dándole todas las oportunidades para negarse, descubrió en cambio que se estaba poniendo de puntillas para cerrar la distancia entre ellos, y entonces su boca estaba sobre la de ella y la cabaña y el baúl, y la carta de renuncia rota esparcida por el suelo dejaron de existir, y solo quedó la impactante intimidad de los labios y el aliento y el sabor de él, que de alguna manera era exactamente correcto, y sus brazos la rodearon atrayéndola contra el sólido calor de su cuerpo, y sintió que su mano marcada por cicatrices se levantaba por su propia voluntad para presionar contra el cristal de la ventana detrás de ella, donde la condensación había comenzado a formarse en el aire refrescante de la tarde, y el aroma a jazmín que entraba por la puerta abierta desde el invernadero era tan abrumador que a Eleanor le pareció que el mundo entero se había reducido a este único momento de reconocimiento y rendición y esperanza imposible y aterradora. Eleanor se despertó a la mañana siguiente para encontrarse todavía vestida y acostada sobre la colcha de su estrecha cama, con la luz del amanecer entrando a raudales por las ventanas de la cabaña en pálidas cintas doradas que hablaban de un mundo transformado, y por un momento desorientado se preguntó si la noche anterior había sido un sueño febril conjurado por el agotamiento y la soledad, pero luego se tocó los labios con dedos vacilantes y los sintió todavía sensibles por la presión de su boca, y supo con una certeza que se asentó en sus huesos, como el calor después de un largo frío que había sido real, que Alexander la había besado entre los jazmines con una pasión que había deshecho cada cuidadosa frontera que había construido alrededor de su corazón, y el conocimiento la llenó en igual medida de alegría y terror, porque todo había cambiado y no había camino de regreso a la seguridad de la invisibilidad y las bajas expectativas. Se levantó, se lavó la cara en la jofaina y se puso un vestido gris limpio, aunque le temblaban tanto las manos que tuvo dificultades con los botones, y estaba intentando sujetarse el pelo en algo parecido a un moño ordenado, cuando oyó el sonido de un carruaje que llegaba a la casa principal, las ruedas crujiendo en la grava con una autoridad que sugería riqueza y consecuencia, y a través de su ventana pudo ver un coche adornado con un escudo que no reconoció, tirado por 4 alazanes emparejados, e incluso desde esa distancia pudo sentir que su llegada significaba algo significativo,
algo que afectaría la frágil nueva realidad que ella y Alexander habían creado en la íntima oscuridad de su cabaña. Se dirigió al invernadero como siempre hacía, buscando el consuelo de las rutinas familiares y la presencia sin prejuicios de sus plantas, pero apenas llevaba allí 20 minutos cuando la señora Blake apareció en la puerta con una expresión que lograba combinar simpatía y advertencia en igual medida. Y la ama de llaves dijo en voz baja que la duquesa viuda de Ashworth había llegado sin previo aviso y que su excelencia había solicitado que Eleanor estuviera disponible esa tarde, ya que había asuntos que discutir, y la cuidadosa neutralidad de la frase no podía ocultar la tensión subyacente, y Eleanor sintió que su breve mañana de frágil esperanza comenzaba a resquebrajarse como hielo fino bajo un peso inesperado. Pasó las horas hasta la hora de la reunión moviéndose a través de sus tareas con precisión mecánica, quitando flores marchitas, revisando la humedad del suelo y ajustando los paneles de ventilación. Pero su mente estaba consumida por visiones de Alexander arrepintiéndose de la noche anterior, de su familia exigiendo que fuera despedida, de la inevitable corrección que debía llegar cuando un duque se olvidaba temporalmente de sí mismo con una empleada tan por debajo de su posición. Y para cuando el reloj dio las 2 y se dirigió hacia la casa principal con su mano marcada por cicatrices apretada con fuerza contra su falda, casi se había convencido de que debería haberse ido cuando tuvo la oportunidad, que había sido una tonta al creer, aunque fuera por un momento, que los besos con aroma a jazmín podrían salvar el vasto abismo entre una cuidadora de invernadero viuda y un hombre cuya ascendencia se remontaba a 6 generaciones de linaje noble ininterrumpido. El salón al que Eleanor fue conducida precisamente a las 2:30 era un monumento a la contención aristocrática, todo paredes de seda azul pálido y muebles tapizados en damasco crema con patas doradas que hablaban de una riqueza tan establecida que no necesitaba anunciarse, y sentada en el centro de este espacio refinado como una reina en su corte, estaba una mujer que solo podía ser la duquesa viuda, su cabello plateado arreglado en elaboradas trenzas bajo una cofia de encaje, su postura tan rígidamente perfecta que parecía tallada en mármol, y en su garganta brillaba un broche de esmeralda del tamaño de un huevo de codorniz que atrapaba la luz de la tarde y lanzaba fuego verde por la habitación. Alexander estaba de pie cerca de la chimenea con una expresión que Eleanor nunca le había visto antes, algo frío y formal que lo hacía parecer de repente el aristócrata, que era en lugar del hombre que la había besado hasta dejarla sin aliento entre los jazmines la noche anterior, y cuando Eleanor entró e hizo una reverencia tan profunda como sus piernas temblorosas se lo permitieron, sintió el peso de la mirada de la duquesa como una presión física, evaluándola y descartándola en el espacio de 3 segundos, con una minuciosidad que hizo que Eleanor sintiera como si su vestido gris, sus botas prácticas y su mano marcada por cicatrices hubieran sido catalogados y encontrados exhaustivamente deficientes. La duquesa no la invitó a sentarse, por lo que Eleanor permaneció de pie en el centro de la costosa alfombra, sintiéndose como una sirvienta llamada a rendir cuentas por alguna transgresión, y cuando la mujer mayor finalmente habló, su voz era culta y fría como la lluvia de invierno, preguntando con tonos de exquisita cortesía exactamente cuánto tiempo llevaba Eleanor empleada en la finca, cuáles habían sido sus circunstancias anteriores y si tenía familia de alguna posición que pudiera dar fe de su carácter, cada pregunta una delicada cuchilla diseñada para cortar sin parecer que sacara sangre. Eleanor respondió con toda la dignidad que pudo reunir, explicando que había enviudado hacía 3 años cuando su esposo pereció en el mismo incendio que había dañado su mano, que no le quedaba familia salvo un primo lejano en Yorkshire con quien no tenía contacto, que se había mantenido a sí misma con puestos en 4 hogares diferentes antes de aceptar el puesto de cuidadora del invernadero hacía 6 meses,
y observó cómo la expresión de la duquesa se volvía progresivamente más fría con cada revelación de sus orígenes corrientes y su falta de conexiones sociales. Y cuando Alexander intentó interponer que la habilidad de Eleanor con las plantas raras era excepcional y que había transformado los jardines de la finca, su madre lo silenció con una sola mirada que hablaba de décadas de autoridad materna. El interrogatorio continuó durante lo que parecieron horas, pero no pudieron ser más de 20 minutos. Preguntas sobre la educación de Eleanor, si asistía a la iglesia regularmente y qué imaginaba precisamente que podría depararle su futuro en la finca, y a través de todo ello Eleanor mantuvo la espalda recta, su mano marcada quieta y su voz nivelada, incluso mientras sentía que su breve florecimiento de esperanza era sistemáticamente podado hasta dejar solo los tallos desnudos. Y cuando la duquesa finalmente la despidió con instrucciones de volver a sus deberes y una sugerencia mordaz de que considerara si este puesto era realmente adecuado para alguien de sus particulares circunstancias, Eleanor hizo otra reverencia y salió de la habitación con la cabeza alta, y no se permitió mirar a Alexander porque sabía que si se encontraba con sus ojos, se haría añicos como el cristal de un invernadero golpeado por una piedra. Los 3 días que siguieron al interrogatorio de la duquesa transcurrieron con la peculiar lentitud del tiempo medido en latidos del corazón en lugar de horas, y Eleanor se refugió en un patrón familiar de autoprotección que le había servido bien durante la viudez, la pobreza y las crueldades casuales de un mundo que no tenía utilidad para mujeres sin belleza, fortuna o conexiones poderosas, lo que equivale a decir que se volvió invisible de nuevo, llegando al invernadero solo después de que cayera la oscuridad y marchándose antes de que la primera luz tocara el cielo oriental, moviéndose a través de sus deberes con la eficiencia mecánica de alguien que ha aprendido que no sentir nada es infinitamente más seguro que permitir que la esperanza eche raíces donde solo puede ser arrancada. Evitó la casa principal por completo, comía en la cabaña, y cuando la señora Blake llamó a su puerta con preguntas preocupadas, Eleanor alegó un ligero resfriado de primavera que hacía desaconsejable la interacción social, y la mentira supo amarga en su lengua, pero no tan amarga como lo habría sido la verdad, que era que no podía soportar ver el rostro de Alexander y encontrar allí o bien piedad por su humillación o, peor aún, la fría cortesía de un hombre que había recobrado el sentido y se había dado cuenta de que un momento de pasión en la oscuridad perfumada de jazmín no era base para desafiar las expectativas de su clase y su familia. El invernadero por la noche se convirtió de nuevo en su santuario, como lo había sido antes de que él entrara esa primera tarde, hace una vida entera a finales de abril, y encontró un consuelo melancólico en los ritmos familiares de regar y podar, y en la compañía silenciosa de las plantas, que no le pedían nada más que un cuidado competente, aunque no pudo evitar notar que la rara orquídea que habían cuidado juntos con tanta atención finalmente había comenzado a florecer, sus pálidos pétalos desplegándose a la luz de las velas como un reproche o quizás una promesa, y tocó las delicadas flores con su mano marcada por cicatrices, y sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, porque una belleza como esta parecía imposiblemente cruel cuando su propio breve florecimiento había sido tan drásticamente cortado. En la tercera noche, estaba ajustando los paneles de ventilación cerca de la orquídea cuando oyó pasos en el sendero de grava de afuera y su corazón se encogió con una mezcla de anhelo y pavor porque ahora conocía su andar tan bien como conocía su propia respiración, pero no se giró cuando la puerta se abrió y su voz llegó baja y frustrada a través del aire húmedo, preguntando por qué lo había estado evitando y si imaginaba que él era tan débil de voluntad como para dejarse influir por la desaprobación de su madre, y Eleanor le mantuvo la espalda y la mirada fija en la orquídea, y dijo con una firmeza que le costó todo que pensaba que era mejor que volvieran a un arreglo más apropiado, que estaba agradecida por su amabilidad anterior,
pero que entendía las realidades de sus respectivas posiciones, y las cuidadosas frases formales se sintieron como fragmentos de vidrio en su boca, pero las forzó a salir porque protegerlo del escándalo de asociarse con ella parecía el único regalo que le quedaba por ofrecer. Y cuando él cruzó el espacio entre ellos y la giró por los hombros para enfrentarla, vio en sus ojos no alivio sino algo muy parecido a la furia. La furia en los ojos de Alexander ardía con tal intensidad que Eleanor dio un paso involuntario hacia atrás y sintió el borde de la mesa de trabajo presionar contra su espalda, atrapándola entre la madera y el hombre cuyo afecto había intentado rechazar tan desesperadamente por lo que se había convencido a sí misma. Eran su propia protección y sus mejores intereses. Y su voz cuando habló era baja y controlada, de una manera que sugería emociones contenidas solo a través de un tremendo esfuerzo, mientras le informaba que no le había pedido permiso para preocuparse por ella y que se condenaría 2 veces antes de permitir que las anticuadas nociones de su madre sobre las uniones apropiadas dictaran a quién perseguiría o no. Y Eleanor abrió la boca para protestar que estaba tratando de ahorrarle el escándalo y la dificultad social que inevitablemente seguirían a cualquier apego serio con una mujer de sus circunstancias. Pero él continuó hablando con una determinación que no dejó espacio para sus argumentos autosacrificados. Le dijo que había pasado 6 años en el extranjero, precisamente porque se había cansado de las sofocantes expectativas de una sociedad que valoraba los linajes por encima del carácter y la fortuna por encima del valor genuino, que había regresado a Inglaterra esperando encontrar algo real en medio de toda la artificialidad performativa de las reuniones de la alta sociedad y las negociaciones matrimoniales estratégicas, y que descubrirla en su invernadero cuidando orquídeas con más conocimiento y esmero que la mayoría de los supuestos expertos que había encontrado en 3 continentes había sido como tropezar con agua después de cruzar un desierto. Y de verdad imaginaba ella que renunciaría a ese descubrimiento simplemente porque su madre lo desaprobaba, o porque la propia Eleanor había decidido en su infinito martirio que sabía mejor que él lo que serviría a su felicidad. Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos, no porque fueran crueles, sino porque fueron dichas con una honestidad tan cruda que sobrepasaron todas sus defensas cuidadosamente construidas, y sintió lágrimas ardientes quemándole detrás de los ojos mientras él extendía la mano y tomaba su mano marcada por cicatrices entre las suyas, y le decía con una gentileza devastadora que entendía que había sido herida y despreciada y enseñada por la amarga experiencia a no esperar nada más que más de lo mismo, pero que tendría que hacer algo mejor que un noble autosacrificio si realmente deseaba deshacerse de él, porque no tenía intención de ponérselo fácil para que huyera. Le soltó la mano y dio un paso atrás, y con una voz que había cambiado de una intensidad apasionada a un cálculo tranquilo, le informó que el baile del pueblo estaba programado para el 28 de mayo, que esperaba que asistiera como su invitada, y que si aceptaba, demostraría en términos que no dejaran lugar a malentendidos ni ambigüedades sociales cuáles eran exactamente sus intenciones hacia ella. Y Eleanor lo miró fijamente sintiendo que el mundo se inclinaba de lado, porque él estaba hablando de una declaración pública en un lugar donde la mitad del condado sería testigo de cualquier afirmación que eligiera hacer. Antes de que pudiera formular una respuesta, él se había ido, dejándola sola con orquídeas en flor y el persistente aroma de su presencia, y una elección que la aterrorizaba más de lo que cualquier cantidad de seguridad solitaria jamás podría haberlo hecho. El salón de baile del pueblo, en la noche del 28 de mayo, resplandecía con la luz de las velas que parpadeaban en las paredes decoradas con flores de primavera y se reflejaban en las joyas que adornaban a cada mujer de importancia del condado, y Eleanor se encontraba justo en la entrada,
sintiéndose como si hubiera pisado un escenario donde cada ojo era un foco de luz dirigido a sus insuficiencias, catalogando con una precisión despiadada las formas en que no pertenecía entre mujeres cuyos vestidos costaban más de lo que ella había ganado en un año de trabajo en el invernadero, y cuya confianza provenía de nunca haber cuestionado su derecho a ocupar espacios hermosos y exigir atención. La seda azul oscuro que vestía había sido cosida con una prisa frenética por la señora Blake y la hermana de la ama de llaves, la tela un regalo de Alexander que había llegado a su cabaña 3 días antes, con una nota en su audaz caligrafía que decía simplemente que el gris no le sentaba bien y que esperaba verla en colores que combinaran con sus ojos, y aunque el vestido le quedaba bastante bien y el estilo era actual, Eleanor no podía deshacerse de la sensación de que estaba jugando a disfrazarse con galas prestadas, una niña pretendiendo una sofisticación que le sería arrebatada en el momento en que alguien mirara lo suficientemente de cerca para ver a la viuda con manos marcadas por cicatrices y sin un apellido que valiera la pena mencionar. Había llegado sola, como Alexander había instruido, aunque la instrucción le había parecido cruel, hasta que comprendió que él pretendía que su entrada juntos fuera presenciada por todos, y ahora estaba de pie cerca de una columna tratando de hacerse más pequeña mientras las conversaciones morían a su alrededor y los susurros se elevaban como humo, y captó fragmentos de especulación sobre la escandalosa condescendencia del duque y la presunción de la pobre señora Thornhill, y realmente en qué podía estar pensando, y la familiar vergüenza ardía caliente en su pecho hasta que recordó la furia en sus ojos cuando había intentado liberarlo de la obligación, y la forma en que había sostenido su mano marcada como si fuera algo precioso. Los músicos estaban afinando sus instrumentos, y el maestro de ceremonias anunciaba el primer set, cuando una oleada de atención se movió a través de la multitud como el viento sobre el agua, y Eleanor levantó la vista para ver a Alexander entrando por las puertas principales, vestido con un traje negro formal que enfatizaba la anchura de sus hombros y los planos aristocráticos de su rostro, y en su mano, atrapando la luz de las velas, había un anillo de oro con el escudo de su familia que cada persona presente reconocería como el sello transmitido a través de 8 generaciones de duques, y estaba escaneando la sala con la intensidad enfocada de un hombre en una misión hasta que sus ojos encontraron los de ella a través del espacio abarrotado, y toda su expresión se transformó en algo tan tierno y decidido que a Eleanor se le olvidó respirar. Cruzó directamente hacia ella, sin detenerse a reconocer los saludos de varias familias esperanzadas, ni la expresión de asombro en el rostro de Lady Caroline Hastings. Y cuando llegó a Eleanor, se inclinó con una formalidad que era puro teatro antes de extender su mano y decir, con una voz entonada para ser oída en el ahora silencioso salón, que esperaba que le hubiera guardado el primer baile, y Eleanor colocó su mano marcada en la de él, y sintió que el mundo cambiaba irrevocablemente mientras él la conducía a la pista de baile. El vals comenzó con una única nota clara del violín, y Alexander colocó su mano en la cintura de Eleanor con una seguridad que se comunicó a través de la seda, la piel y la frágil arquitectura de sus defensas restantes, y mientras se movían en las primeras figuras, ella era agudamente consciente de que cada ojo en el salón de baile permanecía fijo en ellos con una atención que era a partes iguales, escándalo y fascinación, porque los duques no reclamaban el primer baile con amas de llaves viudas, sin importar cuán fino fuera el vestido o cuán bien ejecutados los pasos. Y sin embargo, allí estaba Alexander guiándola a través de los movimientos, con una habilidad que la hacía sentir elegante, a pesar de su temblor, y un orgullo en su expresión que sugería que estaba escoltando a la mujer más consumada de Inglaterra, en lugar de a una cuyo último baile había sido en una boda de campo hacía 5 años. La sostuvo más cerca de lo que la estricta propiedad permitía, y le habló en una voz entonada solo para sus oídos, diciéndole que se veía hermosa
y que el azul resaltaba profundidades en sus ojos que solo había vislumbrado antes a la luz de las velas. Y Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas mientras lograba susurrar que él estaba montando un espectáculo y que los chismes serían despiadados por la mañana, a lo que él respondió con una sonrisa que contenía a partes iguales travesura y determinación que contaba con ello, porque la ambigüedad les había servido mal y tenía la intención de no dejar ninguna duda en la mente de ningún observador sobre la naturaleza de su consideración o la seriedad de sus intenciones. La música creció y giraron a través de una serie de rotaciones que los llevaron más allá de Lady Caroline Hastings, cuya expresión había progresado del asombro a la indignación y a una especie de retirada calculadora, y Eleanor observó cómo la mujer que había liderado la campaña de susurros crueles reunía a su grupo y se dirigía a la salida con una prisa que sugería una retirada estratégica, y la vista llenó a Eleanor con algo peligrosamente cercano al triunfo, incluso mientras su mente racional le advertía que un baile público no rehacía el orden social, ni borraba el abismo entre un duque y una mujer sin consecuencias. Pero Alexander parecía decidido a demostrar que su mente racional estaba equivocada, porque cuando el vals concluyó, no la soltó, ni la devolvió a los márgenes, sino que mantuvo su mano aferrada a la suya y la condujo directamente a donde su madre estaba conversando con el magistrado local y su esposa, y el rostro de la duquesa viuda al verlos acercarse fue un estudio de disgusto aristocrático, apenas contenido bajo un barniz de civilidad pública. Sin embargo, Alexander presentó a Eleanor como la mujer responsable de devolver su invernadero a su antigua gloria, y habló de su conocimiento y habilidad con tal calidez y respeto que la esposa del magistrado comenzó a hacer preguntas sobre rosas, y la duquesa se vio obligada por las reglas de la buena sociedad a reconocer la reverencia de Eleanor y mantener una pequeña conversación. Otras parejas habían tomado la pista para el segundo baile, pero Alexander no hizo ningún movimiento para dejar el lado de Eleanor, y gradualmente otros comenzaron a acercarse, algunos atraídos por una genuina curiosidad sobre la mujer que había capturado la atención ducal, y otros por el cálculo social que sugería que alinearse con su elección podría resultar ventajoso, y Eleanor se encontró envuelta en conversaciones sobre jardinería, gestión de fincas e incluso una tentativa invitación a tomar el té de la hija de un baronet que confesó matar cada planta que tocaba y necesitaba desesperadamente orientación. La tarde del 2 de junio llegó con el tipo de luz dorada que convertía el cristal del invernadero en paneles de ámbar y miel, y Eleanor estaba de pie entre las plantas que había cuidado durante los últimos 8 meses, sintiendo como si hubiera vivido varias vidas desde aquella primera noche en que la presencia de Alexander la había sobresaltado en lo que ella creía ser su santuario privado. Y ahora él había enviado un recado a través de la señora Blake de que deseaba verla aquí a las 4 en punto para un asunto de cierta importancia. Y aunque el baile había sido hacía 5 días y el mundo no se había acabado a pesar de sus temores, Eleanor no podía acallar del todo la voz que susurraba que aquí era donde él explicaría que el apoyo público era una cosa, pero el compromiso privado otra muy distinta. Había estado trabajando con la orquídea que habían cuidado juntos, el raro espécimen que finalmente había florecido en cascadas de flores blancas marcadas con el más leve rubor rosado, y estaba ajustando su posición para que captara la luz de la tarde cuando oyó abrirse la puerta del invernadero y se giró para ver a Alexander entrando con una expresión que combinaba nerviosismo y determinación en igual medida, y la visión de un duque con aspecto inseguro alivió fraccionalmente su propia ansiedad, porque lo que fuera que hubiera venido a decir claramente importaba lo suficiente como para despojarlo de parte de su confianza habitual. Cruzó hasta donde Ala estaba de pie entre las mesas de plantas cuidadosamente dispuestas, y por un largo momento simplemente la miró con una intensidad que la hizo agudamente consciente de su práctico vestido de trabajo,
de la tierra bajo sus uñas y de la forma en que su cabello se estaba soltando de sus horquillas, y luego extendió la mano y tomó ambas manos de ella entre las suyas, incluida la izquierda marcada por cicatrices que él siempre trataba como si fuera preciosa en lugar de dañada, y dijo que había estado pensando en cómo habían comenzado en este espacio y cuán apropiado le parecía regresar aquí para lo que esperaba fuera un nuevo comienzo. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba mientras él soltaba una de sus manos para buscar en el bolsillo de su chaleco y sacaba una pequeña caja de terciopelo que parecía antigua y bien cuidada, y cuando la abrió, vio un anillo de oro rosa engastado con un único zafiro perfecto rodeado de pequeños diamantes que atrapaban la luz del invernadero y la dispersaban en fuego azul, y Alexander explicó que había pertenecido a su abuela, quien, según la leyenda familiar, había sido la única persona a la que su abuelo había amado de verdad, a pesar de ser hija de un vicario de pueblo sin fortuna ni conexiones, y que su abuela había insistido en que el amor importaba más que el linaje, y aparentemente 40 años de matrimonio devoto le habían dado la razón. Le dijo a Eleanor que había sabido desde la noche de la tormenta, cuando ella le confió su dolor, que quería pasar los años que le quedaran aprendiendo las profundidades de su mente y su corazón, y que el baile había sido su manera de decirle a la sociedad que su elección estaba hecha, pero este momento era para ellos solos, sin público ni actuación. Y entonces Alexander Pembroke, duque de Ashworth, se arrodilló en el suelo del invernadero entre las plantas que habían cultivado juntos, y le preguntó a Eleanor Thornhill si consentiría en ser su esposa, la duquesa de Ashworth, y su compañera en todas las cosas por el tiempo que les fuera concedido. La mañana del 15 de junio amaneció con el tipo de claridad perfecta que se sentía como una bendición, y Eleanor se despertó en la pequeña cabaña que había sido su hogar durante estos meses transformadores, sabiendo que era la última vez que se levantaría en esta estrecha cama como Eleanor Thornhill, porque por la tarde sería Eleanor Pembroke, duquesa de Ashworth, un título que todavía se sentía como ropa prestada a pesar del anillo en su dedo y las 2 semanas de preparación que habían transformado la capilla de la finca de un santuario tranquilo en un espacio adornado con masas de rosas blancas, y el jazmín en el que Alexander había insistido, porque decía que el aroma era inextricable de su recuerdo de enamorarse. La señora Blake llegó a las 8 en punto para ayudarla a vestirse, y la ama de llaves, que había sido amable cuando la amabilidad era rara, se movía por la cabaña con una eficiencia que no podía ocultar del todo las lágrimas en sus ojos, mientras ataba a Eleanor en el vestido de seda marfil que había sido hecho por la mejor modista de Londres, un vestido que lograba ser a la vez elegante y simple con mangas largas que cubrían las cicatrices en la mano izquierda de Eleanor y un escote que enmarcaba el colgante de zafiro que Alexander le había dado como regalo de bodas, a juego con el anillo que llevaba. Thomas, el jardinero jefe, le trajo su ramo a las 9:30. Jazmín y rosas blancas atados con una cinta de marfil, y le dijo con brusquedad que el duque era un hombre afortunado y que cualquiera que la hubiera visto revivir el invernadero desde el abandono sabía que tenía el tipo de fuerza paciente que le serviría bien en la peculiar selva de la vida aristocrática, y Eleanor lo abrazó con gratitud por su firme amistad durante todas las semanas inciertas. La ceremonia estaba fijada para las 11 en punto, y la lista de invitados había sido deliberadamente pequeña, ya que Alexander había declarado que solo quería a aquellos que genuinamente les desearan lo mejor en lugar del desfile de obligaciones sociales que una boda ducal típicamente exigía, por lo que la capilla albergaría quizás a 40 almas, incluyendo al vicario y su esposa, que habían conocido a Eleanor en su primera viudez, y nunca la habían tratado como menos que un ser humano completo. Caminó hacia la capilla a través de los jardines de la finca, que ahora estaban en pleno esplendor veraniego,
y Alexander la esperaba en el altar con un traje azul oscuro de paño fino que hacía que sus ojos parecieran luminosos, y la expresión en su rostro cuando la vio entrar del brazo de Thomas, porque no tenía padre ni hermano para desempeñar ese oficio, fue de una alegría tan desprotegida que Eleanor sintió que el último de sus miedos se disolvía como la niebla matutina bajo el sol. La ceremonia en sí pasó en una especie de neblina dorada, las palabras del vicario sobre el amor, la fidelidad y la unión de dos almas en una sola resonando en el espacio de piedra, mientras la luz se filtraba a través de las vidrieras y los pintaba a ambos con colores como una bendición, y cuando Alexander pronunció sus votos, su voz fue firme y segura, y cuando Eleanor pronunció los suyos, se maravilló de su propia claridad, porque por primera vez en años estaba haciendo una promesa que creía con todo su corazón que podía cumplir. La duquesa viuda estaba sentada en el primer banco, luciendo el broche de esmeralda que Eleanor recordaba de su primer difícil encuentro, y aunque su expresión permanecía cuidadosamente neutral, había algo en la forma en que inclinó la cabeza cuando Eleanor se encontró con sus ojos que sugería, si no aprobación, al menos aceptación. Y Eleanor comprendió que algunas victorias se medían en centímetros en lugar de millas y que eso era suficiente para este día. La tarde del 20 de mayo de 1819 llegó cálida y brillante, y Eleanor estaba de pie en el invernadero que había sido ampliado durante los meses de invierno hasta convertirse en una estructura del doble de su tamaño original, con alas adicionales para la propagación y un espacio dedicado al jardín de hierbas medicinales que le había propuesto a Alexander el otoño pasado, y apoyó una mano en la curva de su vientre donde su hijo crecía y se movía bajo su corazón, mientras con la otra examinaba la orquídea que había sido lo primero que habían cuidado juntos y que ahora se había propagado en 12 especímenes sanos que florecían por todo el invernadero en cascadas de blanco y rosa que llenaban el aire con una delicada fragancia. Acababa de terminar de instruir a las 2 nuevas aprendices de jardinería, que Alexander había contratado por recomendación suya, jóvenes del pueblo que mostraban una aptitud e interés genuinos y que miraban a Eleanor con algo parecido al asombro, porque la duquesa de Ashworth, que todavía trabajaba con sus propias manos entre las plantas y la tierra, era una figura diferente a cualquier otra mujer de su rango que hubieran conocido, y Eleanor había descubierto que encontraba una profunda satisfacción en transmitir el conocimiento que había sido su refugio en años más oscuros y verlo arraigar en mentes ávidas de un propósito más allá de lo que la sociedad típicamente ofrecía a las mujeres de su condición. Alexander la encontró allí a las 3 en punto, como solía hacer por las tardes, aflojándose el corbatín al entrar en el cálido y húmedo ambiente y cruzando hasta donde ella estaba para darle un beso en la sien y posar su palma sobre la de ella en el lugar donde su hijo se movía, y le preguntó cómo se sentía con esa combinación de ternura y ligera ansiedad que había caracterizado su comportamiento desde que ella le había contado de su embarazo hacía 4 meses, y Eleanor lo tranquilizó, como hacía a diario, diciéndole que estaba bien y fuerte y que el doctor Morrison la había declarado en excelente estado de salud en su visita de ayer. Caminaron juntos por el invernadero ampliado, mientras Eleanor le mostraba el progreso de las plántulas que estaba cultivando para los agricultores arrendatarios de la finca, un proyecto que había iniciado para mejorar la diversidad de cultivos y que había sido recibido con un cauto interés que gradualmente se estaba convirtiendo en entusiasmo a medida que los beneficios prácticos se hacían evidentes. Y Alexander le dijo que había recibido una carta de su madre, que estaba de viaje en Escocia y que había escrito con lo que casi podría interpretarse como calidez para preguntar por la salud de Eleanor y expresar su intención de regresar antes del nacimiento del niño en agosto. Eleanor sintió la familiar y compleja maraña de emociones que los pensamientos sobre la duquesa viuda siempre provocaban, porque aunque la relación entre ellas no podía llamarse afectuosa,
Se había desarrollado durante el último año un respeto mutuo construido sobre la base de su amor compartido por Alexander y el hecho innegable de que la gestión de Eleanor de los jardines de la finca había traído tanto belleza como una mayor productividad que se reflejaba bien en el nombre de la familia, y había aprendido que algunas victorias se medían en centímetros y que la rígida aprobación de la duquesa era probablemente lo más cercano a la aceptación que recibiría, y eso era suficiente. Estaban juntos entre los jazmines que ahora florecían durante todo el año en el ambiente de temperatura controlada que Eleanor había diseñado, y Alexander la atrajo suavemente a su lado y le dijo que verla florecer en confianza y autoridad durante este último año había sido uno de los mayores privilegios de su vida, y Eleanor se apoyó en su calidez y pensó en la mujer que había sido 13 meses atrás, que se había creído invisible y acabada. Y supo con absoluta certeza que el amor no solo la había transformado, sino que había revelado lo que siempre había estado presente bajo la resignación y el duelo. Quizás estés escuchando esta historia en un momento en que te sientes invisible, cuando el mundo ha decidido que tus mejores años han pasado o que las circunstancias te han vuelto invisible. Y si es así, quiero que te aferres a la verdad que Eleanor descubrió en ese invernadero, entre los jazmines y las orquídeas cuidadosamente cuidadas, que es que la transformación no es el dominio exclusivo de los jóvenes, o de los inmaculados, o de aquellos a quienes la sociedad ha considerado dignos de atención, sino que pertenece a cualquiera que tenga el coraje de cuidar las semillas de la posibilidad, incluso cuando el cristal parece empañado y el camino a seguir poco claro. La historia de Eleanor nos recuerda que el valor no se ve disminuido por las cicatrices, ya sea que marquen nuestras manos o nuestros corazones, que las cualidades que nos hacen verdaderamente valiosos, la paciencia, el conocimiento y la capacidad de nutrir el crecimiento en suelo difícil, son precisamente las cualidades que el juicio superficial pasa por alto en su prisa, por catalogar solo lo que se puede evaluar de un vistazo. Hay una profunda dignidad en continuar cultivando la belleza y el propósito incluso cuando nadie parece estar mirando, en presentarse cada noche para cuidar de seres vivos que dependen de tu atención, en negarse a dejar que el duelo o el desdén extingan la luz particular que traes al mundo, y es a menudo en esas horas ocultas de cuidado fiel que desarrollamos la fuerza y la claridad que nos servirán cuando el reconocimiento finalmente llegue. El cristal del invernadero sirvió tanto de barrera como de ventana a lo largo del viaje de Eleanor, separándola de una sociedad que la había descartado y, al mismo tiempo, permitiendo que la persona adecuada viera claramente lo que otros pasaban por alto. Y en tu propia vida puedes descubrir que las mismas circunstancias que parecen aislarte están en realidad creando la transparencia a través de la cual la conexión genuina se vuelve posible cuando alguien con ojos para ver de verdad finalmente te mira. El amor que transforma en lugar de disminuir te ve en tu totalidad, con cicatrices y todo, y se niega a aceptar las limitaciones que otros han impuesto, y vale la pena esperar por un amor así, incluso a través de largas temporadas de soledad, porque no te pide que te hagas más pequeño, ni que ocultes tu competencia, ni que finjas que tu pasado no te moldeó para ser exactamente quien eres. Si tienes 32 o 52 o 72 años y has creído los susurros que sugerían que tu capítulo de romance o reinvención se ha cerrado, que la historia de Eleanor sirva como evidencia de que un nuevo crecimiento puede surgir en cualquier estación cuando las condiciones se alinean, que las habilidades que has desarrollado en la oscuridad tienen un valor inconmensurable, que las manos que han trabajado y sufrido y soportado son manos capaces de construir algo hermoso cuando finalmente se unen con manos que reconocen su valor. Tu invernadero puede que no sea de cristal y esté lleno de jazmines. Puede ser una oficina o un taller de manualidades, o simplemente el paisaje interior de tu propio corazón resiliente.
Pero donde quiera que hayas continuado cuidando el crecimiento a pesar del desánimo, sabe que te estás preparando para una cosecha que aún no puedes imaginar. Gracias por permitirme compartir el viaje de Eleanor y Alexander contigo, y si su historia ha tocado algo verdadero en tu propia experiencia, te invito a continuar esta conversación suscribiéndote para recibir más relatos de transformación y la verdad perdurable de que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos.